Dios les bendiga, amados hermanos. Le damos gracias al Señor por permitirnos esta bendición de poder transmitir a través de YouTube la clase bíblica para que muchos hermanos que están lejos se puedan beneficiar. Mi nombre es la pastora Maribel Sepúlveda. Estamos pastoreando en la iglesia Casa de Dios en el 2460 de Limona Avenue en Fort Lee, New Jersey. Es una bendición para mí poder conectarme de esta forma con ustedes. Espero que se gocen, que sea de bendición. Si les gusta, suscríbase y comparta para que otros puedan también disfrutar de esta clase. La clase de hoy se titula Un encuentro transformador y vamos a estar en el libro de los Hechos, capítulo 9, versos 1 al 25. Vamos a hablar de un encuentro transformador. Cuando hablamos de un encuentro, estamos hablando del acto de coincidir en un punto, dos o más cosas o dos o más personas, ponerse de acuerdo, ¿verdad?, para coincidir en ese lugar o toparse con alguien inesperadamente. Eso es un encuentro. Cuando hablamos de algo transformador o de un encuentro transformador, es que produce cambio. Una vez la persona tiene este encuentro, no vuelve a ser la misma. Hay un cambio. En esta clase se va a comprender que todos podemos ser instrumentos en las manos de Dios. La voluntad de Dios es utilizarnos a todos, a unos de una forma y a otros de otra. Dios sabe que no todos tenemos la misma capacidad, pero todos podemos ser útiles en la viña del Señor. Vamos también a saber que Dios puede usar hasta el más humilde y sencillo hermano en la fe, pero al que se deje usar. No importa que tengas educación, no importa que no tengas recursos, bendito sea el Señor. Si tú estás dispuesto para dejarte usar por Dios, Dios se va a glorificar en tu vida y tú vas a ser un instrumento de bendición para alguna persona. También vamos a través de esta clase a permitir que el Señor los utilice en donde Él desee. Donde no importa el área, no importa dónde el Señor te ponga a trabajar, en la viña del Señor hay mucho trabajo, ya sea limpiando la iglesia, ya sea manejando el bus de la escuela, ya sea enseñando, bendito sea el Señor, ya sea ayudando a alguien en sus necesidades, ya sea llevando tratados. La viña del Señor tiene un campo amplio en el cual todos nosotros podemos trabajar. El pensamiento central dice que encontrarse verdaderamente con Cristo trae como resultado un cambio radical. Encontrarse verdaderamente. Cuando ese encuentro es verdadero, tú vas a tener un cambio, va a haber un cambio radical en tu vida. Y yo meditaba en el encuentro con Dios. Muchas veces el encuentro puede ser voluntario porque tú anheles al Señor, porque tú sabes que hay un vacío en tu corazón y que solamente Cristo lo puede llenar en tu vida. Pero muchas veces puede ser involuntario. ¿Por qué? Porque Dios vive tratando con la gente, se les habla, se les predica y no quieren escuchar. Y muchas veces tienen que pasar por situaciones difíciles para poder reconocer que se necesita a Dios. Pero qué bueno es Dios, que Dios siempre ha tomado casi siempre la iniciativa de acercarse al hombre y de acercarse a nosotros. El texto áureo está en la lección, lo vamos a tocar más adelante ya que es el verso número 15 y es parte de la lección. La enseñanza de esta clase es que cada persona tiene un propósito específico en los planes de Dios, como lo dije anteriormente. Tienes un propósito específico. Quizás tú te dices,
Pero ¿para qué Dios me quiere usar a mí? Bendito sea el Señor. Dios tiene un propósito con cada persona. Bendito sea el nombre del Señor. Ora y pídele a Dios que te muestre en qué tú puedes ser útil. Porque créeme, hermano, que todos somos útiles en las manos del Señor, en la viña del Señor, en la iglesia, en la obra de Dios. Dios quiere gente que trabaje. Gente, bendito sea el Señor, que aleluya, se niegue a sí mismo y tome la cruz y siga al Señor y le sirva al Señor, teniendo muchos recursos, teniendo pocos recursos, teniendo educación. Lo que Dios busca de nosotros es la disposición del corazón. El caso de esta clase es el caso de Saulo de Tarso, ¿verdad? Que luego de ser un perseguidor de la iglesia de Jesucristo pasó a ser un gran apóstol. Bendito sea el Señor. Pero Dios tuvo que tratar con Pablo. Pablo tenía unas convicciones religiosas muy profundas. Bendito sea el Señor. Y muchas veces nuestra posición y nuestras ideas religiosas pueden llegar a dominarnos, ¿verdad? Hasta el grado que nos llegan a cegar nuestro entendimiento y sensibilidad espiritual. Bendito sea el Señor. Eso fue lo que le sucedió a Saulo de Tarso. Bendito sea el nombre del Señor. Él estaba cegado porque él pensaba que la forma como él estaba sirviéndole a Dios era la correcta. ¿Y qué hizo Saulo? Se levantó en una grande persecución en contra de aquellos que él llamaba los del camino. En ese tiempo los llamaban los del camino. Bendito sea el nombre del Señor. Y él se levantó a perseguirlos. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. Vemos aquí que él era un hombre celoso y era un fariseo muy enérgico que se opuso grandemente a los cristianos porque él estaba convencido de que ellos eran un grupo herético o una herejía que amenazaba la pureza doctrinal del judaísmo. Cuando hablamos de herejía, estamos hablando de una creencia que está en desacuerdo con las costumbres y las creencias establecidas. Y para Pablo, estos cristianos estaban en desacuerdo con lo que él creía, lo que ya se había establecido durante años. Saulo era un creyente firme en el Dios que adoraba el judaísmo y estaba furioso. En este libro de los Hechos nosotros vamos a ver que a Saulo lo dominaba la furia y ese era producto de la convicción equivocada que él tenía de religiosidad, que lo estaba guiando a rechazar todo lo que parecía estar en contra de las enseñanzas judías. Hoy vamos a aprender que nuestras convicciones religiosas no siempre nos van a permitir ver la revelación de Dios. Porque Saulo era un ejemplo de un hombre que estaba convencido de que su vida y servicio a la religión judía eran totalmente agradables a Dios. Si usted se va al libro de Filipenses, capítulo 3, ahí Pablo habla claramente, bendito sea el Señor, de quién era él. Poderoso el nombre del Señor. En ese libro de Filipenses, bendito sea el Señor, él decía en el verso capítulo 3, verso número 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, y en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Este era Pablo. Bendito sea el Señor. Él estaba acosando a los cristianos sin saber que al acosar a los cristianos, realmente a quien estaba persiguiendo era a Jesús.
y estaba yendo en contra de Dios. Él pensaba que estaba a favor de Dios, pero realmente estaba en contra de Dios. Eso se convirtió en un perseguidor acérrimo de los cristianos y un destruidor de la iglesia del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Pablo estuvo presente en la muerte de Esteban, bendito sea el nombre del Señor, y él pensaba que todo esto era bueno y que todo esto agradaba a Dios. En la conversión de Pablo no vemos que Dios cambió su temperamento, aunque lo moldeó su carácter para utilizarlo tal y como Pablo era. Dios quiere usarnos a nosotros. Él sabe de qué nosotros somos capaces y qué podemos hacer. Y Dios quiere usarnos. Bendito sea el Señor. Y aunque al principio él perseguía a los hermanos, iba casa por casa, los quería arrastrar y llevarlos presos, ahora él sí va, luego de convertido, casa por casa, pero esta vez es arrastrando al inconverso a la cruz, llevando al inconverso a los pies del Señor. Todos nosotros estamos expuestos a cometer el mismo error que Pablo cometió, pero esto es así cuando, cegados por nuestros pensamientos o creencias, somos incapaces de recibir esa revelación de Dios a través de la Escritura. De esta manera vamos a estar estudiando esta clase titulada Un encuentro transformador y vamos a ver cómo Pablo se encontró con el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo diría involuntariamente, porque él iba con otra mente, otro pensamiento. Bendito sea el Señor, pero el Señor lo encontró a él. Gloria a Dios, se le reveló. En esta parte, que es la parte número 1, que el tema es ceguera espiritual de un fariseo, estamos en Hechos capítulo 9 del verso 1 al 9, pero la parte A nos habla de una oración sinceramente equivocada. En Hechos 9 del 1 al 3 la palabra dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que, si hallase alguno hombre o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Estamos viendo aquí lo que sucedió con Pablo. Pablo venía enojado, Pablo venía con coraje, Pablo tenía un propósito en su mente y para él era deshacerse de una plaga que se había infiltrado en la comunidad religiosa. Vemos como Lucas nos dice que él respiraba amenazas y muerte. Y esto es para indicar el deseo y la motivación que tenía Pablo de destruir por completo aquello que él consideraba insoportable. Ahora, mucha gente, nosotros somos insoportables, nosotros estamos equivocados, y Pablo pensaba que lo que él hacía era lo que estaba bien. Por eso él venía con ira, con furia, bendito sea el Señor. En el verso 3 del capítulo 8 dice que él iba casa por casa persiguiendo y llevando preso a los cristianos. Y vemos que él pensaba que él estaba bien, ¿verdad? Él no se consideraba un enemigo de Dios, él no se consideraba un enemigo del mensaje de Dios, porque él pensaba que él estaba bien en lo que él estaba haciendo y él estaba convencido de que él estaba actuando como un dedicado siervo de Dios, ¿verdad? Equivocadamente. Era un hombre que estaba celoso de su religión y estaba dispuesto a cualquier extremo para combatir lo que él llamaba herejes del culto conocido como el camino. Pablo estaba ciego, bendito sea el Señor. Y muchas veces cuando el hombre se deja llevar por la ceguera espiritual, no está dispuesto a escuchar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque tienen una obediencia ciega
a los dogmas y a las creencias religiosas. Y cuando usted tiene una fe ciega a creencias o a costumbres religiosas, vemos que esto puede nublar el entendimiento. Esto va a impedir que la persona reconozca dónde, cuándo y cómo puede actuar la soberana mano de Dios. Bendito sea el Señor. La única guía segura para toda persona debe ser la Escritura. La Escritura, la Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es la palabra la que nos va a hacer libres. Cuando hablamos de dogma, estamos hablando de un conjunto de creencias de carácter indiscutible y obligado, poderoso el Señor, para los seguidores de cualquier religión. También el dogma es una creencia o un principio. Pero la única guía segura para nosotros seguir es la Escritura, es la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando las mentes y los corazones están cegados por dogmas y creencias religiosas, esto también puede hacer que la palabra la transgiversen, la apliquen a su manera, la quieran entender a su forma, a su opinión, y la palabra no es de interpretación privada. Yo no puedo aplicar la palabra como a mí me parece. Yo tengo que aplicar la palabra tal y como está escrita. Pablo se sentía fuerte y se sentía seguro porque él había ido a pedirle cartas al sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote, en representación del Sanedrín, le concedió a Pablo las cartas. Con estas cartas le estaba dando autoridad para que efectuara arrestos entre los judíos que estaban siendo acusados de asociarse a cultos opuestos al judaísmo. Y vemos que aunque una de las razones que él necesitaba estas cartas era porque Damasco estaba en un territorio sirio, y los judíos en aquella región o en cualquier otra región siempre estaban sujetos a la autoridad del sumo sacerdote y del Sanedrín en una forma similar a la autoridad del Papa de la Iglesia Romana, esa autoridad que él ejerce sobre los papistas en cuanto a regiones del mundo contemporáneo. Él tenía y necesitaba esas cartas para poder cumplir su propósito de llevar preso a todos estos cristianos. En la parte B, el tema es camino a Damasco. ¿Qué le sucedió a Pablo camino a Damasco? En los versos 4 al 6 dice: y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te dar cosa contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Vemos como Pablo, mientras iba con este coraje, iba con esta rabia, bendito sea el Señor, iba por el camino dispuesto a cumplir su propósito, pero Dios intervino. Ahí Dios lo encontró. Él tuvo un encontronazo con el Señor. De repente fue rodeado por un resplandor de luz del cielo. Él no lo iba a detener nadie, él iba dispuesto, pero el Señor sabía, y el Señor pelea por la iglesia, el Señor pelea por los suyos, y detuvo a Pablo. Él pensaba que él estaba bien defendiendo la fe de sus padres, pero aquí el problema no era que él estaba defendiendo la fe de sus padres. El problema aquí era que en realidad lo que él estaba resguardando eran las tradiciones de su pueblo. Y es muy diferente guardar una tradición, una costumbre, a seguir la fe, a seguir la palabra. La fe debe de estar basada en el testimonio de la Escritura y no en costumbres o ideas religiosas que a veces no representan el mensaje central de la Biblia, sino solo interpretaciones locales. Por eso conoceréis la verdad y la verdad te hará libre y te harás entender cuán equivocados estábamos. Vemos que también, bendito sea el Señor, hay gente que piensa que porque siguen dogmas y costumbres de hombres, que María está en el cielo intercediendo por los hombres.
transversando la palabra, porque la palabra dice que el que murió y está a la diestra del Padre, Jesús, está intercediendo por todos nosotros. Él fue el que pagó el precio. Bendito sea el Señor. Hay gente que no ve ninguna diferencia y confunden la palabra, le dan un poder a ella que ella no tiene. Bendito sea el Señor. Ahora, Dios en su grande misericordia y en su soberanía miró con aprobación, pues se dio de cuenta que Pablo era un hombre que a pesar de todo tenía disposición, era obediente a sus principios y era leal a sus principios. Y Dios necesitaba un hombre así. Poderoso el Señor. En el corazón de Saulo, él era así. Y Dios decidió manifestársele en el camino y convertirlo ahora para que usara todas esas energías como un instrumento escogido para la gloria de su nombre. Ese era el encuentro que iba a transformar a Pablo. Bendito sea el Señor. Gamaliel le había dicho a los judíos en una reunión en Hechos 5, 34, 39, que tuvieran, advirtiéndole a los del Sanedrín, que tuvieran cuidado de no ser hallados luchando contra Dios. Y Pablo como que no escuchó bien esto. Y esto fue exactamente lo que él dijo. Porque Jesús, aleluya, le dice: Pablo, tú no estás siguiendo a los hermanos. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Él cayó en tierra y cuando cayó en tierra, aleluya, oyó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Muchas veces nos encontramos peleando con Dios, sabiendo que lo que Dios quiere es hacernos bien, y no entendemos el propósito de Dios en nuestras vidas. Así que, hermano, es necesario orar por aquellas personas que son duras de corazón, para que tengan un encuentro personal con Dios, así como lo tuvo Pablo. Aquí en la clase, en la parte número 2, vamos a hablar de un nuevo comienzo. Estamos en Hechos 9 del 10 al 19. En la parte A, el tema es cita de un laico con un fariseo, capítulo 9, versos 10 al 14, que lee de la siguiente manera. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a un hombre llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchas acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos a Saulo de Tarso, a Pablo. En este momento, bendito sea el Señor, luego de haber tenido este encuentro con el Señor le dio instrucciones de que se fuera a la ciudad de Damasco, que entrara en ella. Naturalmente, después de esta experiencia, él quedó ciego. Él no podía ver y lo tuvieron que ayudar a entrar a la ciudad. Nosotros sabemos que Dios tiene control absoluto de todos nuestros asuntos y que nada se le escapa a Dios, porque nuestro Dios es omnisciente, todo lo sabe, es sabio. Un ejemplo que tenemos es el ejemplo de Moisés, cuando Dios envió a Moisés a Egipto para que liberara a su pueblo. A la vez le avisó también a Aarón que saliera al desierto a recibirle. Dios se lo dijo a Moisés: y él va a recibirte.
Después de Moisés haberle puesto tantas excusas al Señor, Dios ya tenía a Aarón preparado para que se encontrara con Moisés. Y esto nosotros lo podemos ver en este pasaje que estamos estudiando, cómo Dios estaba tratando con Saulo de Tarso allá en Damasco, donde él quedó ciego, donde naturalmente estaba orando. Y a la misma vez ahora en estos versículos Dios comienza a tratar con Ananías. Bendito sea el Señor. Con este hombre de Dios comienza Dios a tratar. Y vemos que una de las cosas que son necesarias en nuestras vidas para hacer la voluntad de Dios es la disciplina y la obediencia. Pablo tenía que aprender esto, disciplina y obediencia. Y esta lección que el Señor le quería dar a Pablo comenzó inmediatamente. Estaba ciego, ¿verdad? Y tuvo que depender de que aquella gente que andaba con él lo ayudara a entrar a la ciudad para que esperara ahí las instrucciones que Dios le iba a dar. Él no sabía por cuánto tiempo iba a estar allí, ni cómo iba a recibir esa información, pero nuestro Dios es un Dios ordenado, que prepara todo el ambiente, bendito sea el Señor, y hace como Él quiere. Bendito sea el nombre del Señor. Pablo, que había sido un hombre autosuficiente, que él pensaba que tenía todo bajo sus manos, bendito sea el Señor, ahora lo vemos como un hombre que tiene que depender de otros. Mire, hermano, a veces Dios nos tiene que humillar para aprender que nosotros tenemos que depender de Él totalmente. Y aquí vemos que no solamente la lección iba a ser para Pablo, sino que también Ananías tenía que aprender una lección sobre la soberanía de Dios, sobre que Dios hace como Él quiere, bendito sea el Señor, y que nosotros tenemos que aprender a obedecer a Dios, cualquiera sean los planes que Él tenga con nosotros. Tenemos que aprender a obedecer a nuestro Dios. Para Ananías, él no consideraba que esto era una buena idea, ¿verdad? Porque en el verso 13 él le respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Él tenía un poco de temor. Él pensaba que esto no era una buena idea de él ir allá a ministrarle a Saulo, especialmente cuando él conocía la reputación que tenía Pablo y el propósito por el cual Pablo había ido a Damasco. Era arrastrar con los cristianos, era llevarlos presos, era acabar con la iglesia. Y ahora Dios viene y le dice a Ananías: no, tú tienes que ir. Tú tienes que ir allá a ministrar, porque mira, ahí él lleva 3 días orando. Aquí vemos que Ananías tuvo que aprender a confiar en la sabiduría de Dios y aceptar las decisiones de Dios, que son soberanas. Cuando Dios te dice tienes que ir allí, tú ahí es el último lugar donde tú quisieras ir. Nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios, porque si Dios te manda a un lugar, tú puedes estar seguro que Dios va a ir contigo, que Dios te va a ayudar. Y aquí es interesante que aunque Jesús hubiera podido darle instrucciones a Saulo directamente, Jesús pudo haber hablado con él. Cuando le habló y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Las instrucciones se las pudo haber dado él mismo al Señor. Pero póngase a pensar, quedó ciego, quedó a la merced de otros. Bendito sea el Señor, aleluya. Y viene el Señor, aleluya, y utiliza a uno de los que Pablo estaba persiguiendo. Esa es una lección grande que Dios le estaba dando a Saulo en ese momento. Uno de los que tú persigues
es el que va a venir donde ti y va a poner las manos sobre ti. Bendito sea el Señor. Alabanza a Dios, y te va a traer el mensaje, porque a ti yo te he escogido como instrumento. Esto era aquella gente que él estaba considerando como herejes, aquella gente que él hubiera cogido y encarcelado y llevarlo. Dios ahora lo está mandando a tratar con él. En la parte B vamos a ver al nuevo Saulo. Y esos son los versos del 15 al 19 que leen así. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías, entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Eran dos propósitos que llevaba Ananías: que Pablo recibiese la vista y que recibiera al Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Esto fue un encuentro dramático, ¿verdad?, entre estas dos personas. Y Ananías obedeció y fue donde estaba Saulo de Tarso y le puso las manos. Y no solamente le puso las manos, lo llamó hermano. Ahí se rompieron las barreras. Ya no era el perseguidor, ahora es el hermano Saulo, en el verso 17. Y también le habló y le dijo, y esto me llama la atención, que él fue y le dijo: el Señor que se te apareció en el camino. Mire, porque Dios habla. Así como le habló a Pablo en el camino, le habló a Ananías. Le dijo: ¿sabe lo que pasó? Que yo lo tuve que encontrar en el camino y allá está en Damasco. Bendito sea el Señor. El Señor le hizo saber a Ananías cómo él se le había aparecido en el camino a Saulo de Tarso. Y vemos aquí que él le dijo: hermano Saúl, el Señor Yahvé, el Dios de Israel, me ha enviado. Esto es Jesús, el cual se te apareció en el camino. Él vino a Saulo presentándose con un estilo profético, el estilo profético del Antiguo Testamento. Yahvé me ha enviado a ti para decirte. Él no vino aquí: yo vine porque yo sentí, yo vine porque yo pensé, yo opino. Aquí no, aquí él estaba seguro que era Jehová que lo estaba enviando a hablar con Saulo de Tarso. Bendito sea el Señor. Y vemos que aquí Saulo está preparado en este momento, más tarde, ya con todas estas experiencias que está teniendo. Dios lo está preparando para que él vaya a guiar a otros a crecer, a predicarle a otros, a que aprendan a invocar el nombre del Señor. Como dice Romanos 10, 13 y 15, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Vemos que la obra de Ananías, lo que fue a hacer Ananías ahí, se explica claramente en el capítulo 22 de los Hechos. Ahí él instruyó a Saulo a hacer su confesión de fe en Jesús y a recibir salvación y perdón de sus pecados, invocando su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos que el verso 16, el Señor le dijo: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Padecer por mi nombre. Ya Pablo había sido integrado a la familia de Cristo. Bendito sea el Señor. Ya Pablo en ese momento se le imponen las manos para que reciba el Espíritu Santo.
al ser cristiano, al cambiar de dueño, ahora pasa a ser parte de la comunidad de los creyentes en Damasco. Bendito sea el Señor. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que nos integremos, que conozcamos al Señor y nos integremos. Y vamos a ver lo que sucedió con Saulo, porque luego de esto vemos al líder que emerge. Vemos lo que Dios hace con Saulo de Tarso y lo convierte en un tremendo líder para la gloria y la honra de su nombre. Aquí ahora vamos a ver cómo emerge, cómo Dios saca de ese hombre tan terrible un líder. En Hechos 9, del 20 al 25. Lo primero que vamos a ver que aquí el que manda es Cristo. El señorío de Cristo en la vida de Pablo. Versos 20 al 22 dice: enseguida predicaba Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Mire, hermano, ya pasó de ser un perseguidor a un creyente. Ahora Pablo, bendito sea el Señor, comienza a predicar. Predicaba a Cristo. En ese versículo 20, este verbo predicar en este contexto está limitado al anuncio y a la defensa de las dos verdades que Saulo ahora creía y defendía: que Jesús es el Hijo de Dios y que era el Cristo. Dos verdades que ahora Pablo está defendiendo, que él está predicando al Hijo de Dios y que este era el Cristo que todos ellos estaban esperando. Bendito sea el Señor. En Juan dice: a los suyos vino, mas los suyos, capítulo 1, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese dinamismo, ese empuje, esa fuerza que tenía Pablo, lo hizo comenzar inmediatamente a predicar a Cristo y el señorío de Cristo, que Él es nuestro Dios, que Él es el que manda. Inmediatamente después de su conversión y de haberse integrado como creyente en la comunidad cristiana de Damasco, Pablo no perdió su tiempo. Comenzó a predicar. Dios ya lo había capacitado. Le había dado las herramientas necesarias. Cambió al Pablo perseguidor de la iglesia al Pablo predicador de la palabra del Señor. Y vemos que la predicación de Pablo, en el sentido amplio y general, él estaba predicando el evangelio. No iba a empezar sino hasta después de recibir esa revelación directamente del Señor. Dios tuvo un trato especial con Pablo durante ese tiempo que estuvo ahí en Damasco, esos días que estuvo ahí orando. Y luego, bendito sea el Señor, fue y pasó 3 años en Arabia preparándose para poderse convertir en este gran predicador de la palabra de Dios. Él cree ahora con seguridad que Jesús había sido rechazado por los judíos. Tuvo que tener ese encuentro con Dios para poder entender que el Hijo de Dios es Dios y había venido a morir por todos nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Vemos que hay algunos manuscritos que, como el manuscrito de Chester Beatty, Sinaítico, Alejandrino y Vaticano, que dicen que enseguida predicaba a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Y el texto griego de los manuscritos señalados
introducen el nombre de Cristo. La importancia de esta aclaración se hará evidente en la explicación del contenido y orden de la proclamación de Saulo. Saulo recibió del Señor el mensaje que habría de anunciarse más adelante. Y si vamos a Gálatas capítulo 1, bendito sea el Señor, aquí podemos ver, vamos a buscarlo, me perdona, pero como tengo que ir corriendo a diferentes porciones bíblicas, pero en Gálatas capítulo 1, gloria a Jesús, vamos a buscarlo aquí. Gálatas capítulo 1 nos da a entender lo que pasó con Saulo de Tarso en cuanto a su preparación, en cuanto a cómo Dios lo preparó a él. Y dice así: mas hago saber, hermanos, Gálatas capítulo 1 versos 11 en adelante, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Pablo tuvo una preparación muy profunda y se cree que allí en Arabia estuvo 3 años. Bendito sea el Señor. Y ese mensaje él no lo recibió de hombre, él lo recibió directamente del Señor. Bendito sea el Señor, aleluya. Vemos aquí que el Señor fue el que lo capacitó para que proclamara ese mensaje poderoso a los gentiles, a los gentiles. En la parte B vamos a hablar un poquito del sufrimiento que Pablo iba a experimentar. Había sufrimiento en el horizonte y el Señor se lo dijo, fue lo que yo leí anteriormente, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. La parte B, sufrimiento en el horizonte, está en Hechos 9 del 23 al 25, que dice así: pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Parece mentira, ¿verdad? Que cuando tú te tornas al Señor de tu error, aquellos que eran tus amigos ahora dejan de serlo. Aquellos que eran tus amigos ahora te dan la espalda. A aquellos judíos que quizás lo aplaudían cuando él perseguía a la iglesia, ahora lo quieren coger preso, ahora lo quieren matar. Y vemos que esto era parte de los sufrimientos que Pablo iba a tener que sufrir, ¿verdad? Durante su ministerio, él iba a tener que sufrir sufrimiento, y esto no era producto de accidentes o circunstancias, ¿verdad? Bendito sea el Señor, que le dificultaran su misión. Era ahora una persecución que se iba a levantar en contra de él. Ahora él iba a saber lo que se sentía cuando él trataba de perseguir a la iglesia. El llamamiento de Saulo no era solo predicar, sino también padecer por el nombre de Jesús. Este es un aspecto que fue claro en las instrucciones que el Señor le dio a Ananías, capítulo 9, versos 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El Señor le dijo a este siervo que Pablo había de constituirse en un instrumento escogido para llevar su nombre, pero que iba a sufrir, Y
Si usted espera que todo el tiempo usted esté siendo recompensado, aplaudido, hermano, estamos en el lugar equivocado. Este evangelio cuesta. Hay que sufrir, hermano, aquí se sufre. Y en la actualidad está de moda que vengan ofertas, ¿verdad? El evangelio de las ofertas, venga a Cristo y tendrá una vida próspera. Acepte al Señor y todos los problemas le serán resueltos. Si a ti te están predicando este evangelio, lamento decirte que este no es el evangelio de Jesucristo. Bendito sea el Señor, porque el que le sirvamos al Señor no nos va a quitar las pruebas, no nos va a quitar las luchas, hermanos. Bendito sea el Señor, vamos a pasar por lucha, por persecuciones. Bendito sea el Señor. Nosotros sabemos que en Cristo vivimos felices, vivimos gozosos. Bendito sea el Señor, pero no estamos exentos de problemas. Es tiempo de comenzar a predicarle a la gente que parte de nuestra entrega a Jesucristo debe ser la disposición de nuestra vida por Él. Si es necesario dar la vida por Él, tenemos que hacerlo. Cristo le dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Bendito sea el Señor. Siga adelante, hermano, esfuércese. Si usted está pasando por lucha, está pasando por tribulaciones, esfuércese, sea valiente, porque hay una cosa que no nos podemos olvidar y es que Jesús dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del siglo. Dios les bendiga. Hasta aquí esta clase, espero que haya sido de bendición. Disfrute la gloria a Jesús, opine y suscríbase y pase la voz para que otros también puedan disfrutar esta clase. Dios les bendiga, Padre. Gracias te damos en esta mañana preciosa. Yo te pido en el nombre de Jesús que esta clase sea de bendición para todas aquellas vidas que puedan conectarse, Señor. Ayúdanos, Dios mío, y fortalécenos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.